Bueno, aquí estoy de vuelta, segunda vez intentando, pero sabemos que vamos a lograrlo. Yo confío en que vamos a lograrlo, a establecer este live que sé que va a estar de lujo, compartiendo toda la sabiduría, los conocimientos, las investigaciones que el doctor Néstor Braidot pues tiene, cargado de experiencia, de aprendizaje, doctor en ciencias. A ver, estamos haciendo la prueba, hicimos ya de manera puntual a las 5 de la tarde hora de Venezuela este contacto. Ahora sí, vamos a ver, doctor, si ahora sí me deja, ahora sí. Yo dije que confiaba en que en esta oportunidad íbamos a lograrlo. Bueno, y mientras se hace magia y se conecta el doctor Néstor Braidot, voy entonces a presentarlo. Sé que un hombre de su talla no necesita presentación, pero me encanta pues darle todo su reconocimiento, con más de 30 libros, también escritor, investigador, doctor en ciencias, maestro en psicología, máster en psicología, y que viene a compartir todo su conocimiento e investigaciones acerca de la neurociencia. Además es pionero, sí, porque ha logrado aplicar todos sus estudios para el crecimiento y desarrollo del ser humano y también de las organizaciones. A ver, me dice que está esperando. Yo voy a hacer algo, a ver si es alguna falla de la conexión a través del Wi-Fi, y me voy entonces con los datos. A ver si así. Esta conexión con el doctor Néstor. Me siguen viendo, hice cambio justamente de señal para ver si entonces posiblemente sea la conexión acá en Venezuela. Gracias, Eddie, un abrazo para ti. Bueno, hoy con unos temas que a la mayoría de quienes están acá están súper atentos porque nos gusta hablar de bienestar, nos gusta crecer y comprender que esta es nuestra responsabilidad, sí, conectarnos. Pero quiero que el doctor nos enseñe, nos oriente y nos diga a través de la neurociencia si es posible, bajo toda circunstancia, lograr vivir en bienestar. Vamos a ver si logramos ya establecer. Aquí lo tengo. Vamos a ver, doctor, si ahora me permite. Juanvi. Un abrazo. Ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Inmenso placer saludarle. Gracias por la paciencia y bueno, las cosas en el momento perfecto. De Por verdad que favor. complacida de tenerlo, de compartir con toda la comunidad pues todo su conocimiento. Decía que me encanta realzar toda su carrera porque es admirable realmente, doctor, quien dedica prácticamente toda su vida a los estudios, al conocimiento, pero más allá de eso, de aplicar lo que ha aprendido al desarrollo humano y organizacional. Estamos viviendo tiempos realmente diferentes a los que nadie estaba preparado, como han sido ya 5 o 6 meses de pandemia. Y venimos a hablar de bienestar, doctor. ¿Podemos realmente en este tiempo conectar con el bienestar dentro de la pandemia? Bienvenido. Gracias, Ana Fabiola, y la verdad es un placer estar contigo. Primero, mis disculpas por la demora, problemas de internet, No. evidentemente, así que nada. Yo creo que sí, el estar feliz, el contar con bienestar es una decisión de tenerlo, independientemente de que el Ok. entorno, evidentemente, no es el más propicio ni el más favorable. Pero claramente, mira, yo tenía un programa que se llamaba Cuerpo en Cuarentena, Cerebro en Libertad. ¿Qué significa esto? Significa que con tu cerebro tienes que liberarte de ciertas ataduras que a veces las prevenciones por salud te obligan a tomar. En definitiva, Ok. yo creo que con el pensamiento podemos crear lo que queremos crear. Y es nuestra decisión crear aquello que nos viene bien, que nos hace bien. En definitiva, Ok. mira, el cerebro es capaz de crear realidades. Nosotros podemos percibir lo que queremos percibir, aquello que nos hace bien, y podemos imaginar creando, visualizando. Y me explico en esta Ok. realidad.
Si tú por la cuarentena y por estar encerrado estás 12 horas diarias frente a un televisor, que solo te dan la misma noticia, nada más que cambian la cifra de contagiados y muertes, estás destruyendo tu cerebro. Estás generándote un acondicionamiento. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a trabajar liberándote de ese condicionamiento. Y esto significa empezar a trabajar en la imaginación que puedas hacer para ir creando la nueva realidad. Mira, yo sé que es dramático lo que está ocurriendo en el mundo, pero esto también ha acelerado los cambios, cambios que de alguna manera el mundo, el ser humano tenía que vivir. Imagínate cómo venías hasta hace 5 meses atrás, cómo veníamos todos los países, las empresas, las organizaciones, las personas. Esto ha acelerado los cambios y se notan esos cambios. Cuando se habla de bienestar, tenemos que hablar realmente de que la gente esté bien. Y para estar bien hay que ocuparse de estar bien. Y nosotros vivíamos encerrados en una mecánica de funcionamiento condicionante, tal vez incluso demasiados estímulos negativos, demasiadas cosas que la vida nos traía, estresados. Y el estrés finalmente es un condicionamiento emocional que te quita libertad y te quita inteligencia al mismo tiempo. Ok. Doctor, habla usted de puntos realmente valiosos, como es a través de la imaginación y de mis pensamientos, conectar la realidad que quiero crear. Esa realidad que quiero crear, muchas veces creemos que debe ser una realidad colectiva, pero pudiera yo crear mi propia realidad retirada de esa realidad colectiva. Me refiero, puedo crear mi burbuja de bienestar, aunque fuera de mi hogar, fuera de mí, pues de repente cada uno viva una realidad distinta. Esa es una pregunta muy inteligente y muy incisiva, porque me obligas a decir algo. El ser humano es un ser social. Su felicidad depende de justamente también su vida en interacción con otras personas. Más aún, se ha descubierto, y no hace mucho tiempo, que los cerebros humanos que viven en equipo, que viven en grupos, interactúan y tienen una especie de interdependencia energética. Es como que laten y sienten al mismo tiempo. Y eso nos lleva entonces a pensar que necesitamos, sí, preocuparnos de estar bien nosotros, pero nuestro nosotros es plural. En definitiva, incluye al resto de las personas. Por eso es que es importante empezar a pensar más allá de la individualidad, porque no somos seres individuales. Somos seres interdependientes. Y eso está absolutamente demostrado hoy día. Porque de alguna Entonces manera... pudiera partir por mí, ¿ok? Pero cuando encuentro ese bienestar en mí, entonces se expande ese bienestar, esa colectividad. Claro. Y entonces es así como se hace la interdependencia, porque de repente no pudiera interconectarme con otro a través del bienestar si todavía no lo tengo yo. Ok, pero tú transmites lo que tienes. Y eso es importante. Fíjate, un ejercicio que yo hago hacer a todos mis principiantes del gimnasio cerebral, los que comienzan, el primer ejercicio, ¿sabes cuál es? Que rían o sonrían como mínimo 1 minuto al comenzar el día. ¿Sabes por qué? Primero porque les endorfina el cerebro, una hormona que los predispone positivamente, pero hay otra realidad adicional. Todos nosotros tenemos conjuntos de neuronas que no se guían solo por mi sistema nervioso, espejan el comportamiento del otro, y recíprocamente. Esto significa que tu sonrisa me está impactando en mis grupos de neuronas espejo, que así se llaman, provocando interiormente un efecto de interdependencia. En definitiva, si tú no lo haces así, si tú reflejas tristeza, eso impactará en el otro y provocarás lo mismo. Por eso que creo que hay que romper el círculo donde empecemos a generar desde nosotros mismos algo que a nosotros nos beneficia, pero también impacta al otro, impacta a los otros. Ese es el primer y en tal sentido estoy colaborando a crear una nueva realidad. Correcto. Una realidad que venga conectada con la risa, con el gozo, con el sentirnos bien. Sí, pero también... ¿Cómo podemos, doctor,
en la actualidad que sé que la realidad es diversa en el mundo para cada persona, pero en una realidad donde posiblemente se quedó sin empleo, donde el ingreso económico no es el mismo, donde pudiera tener un familiar contagiado, ¿cómo en medio de esa zozobra usted pudiera invitarlo y decirle, puedes vivir en bienestar? ¿Qué Ciertamente, hago con ese miedo? correcto. Dos o tres reflexiones a propósito, porque es una pregunta muy, muy fuerte para los momentos que estamos viviendo. En primer lugar, y algo más suave, todo el mundo dice que estamos en incertidumbre. ¿Pero Ujú, por qué estamos en incertidumbre? Porque aquello a lo que estábamos acostumbrados, donde teníamos información y datos, nos permitía estar en certidumbre. Pero ujú, ciertamente el mundo cambió tanto cualitativamente que hoy esos datos ya son obsoletos. ujú. Con lo cual, Así es. tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, primer punto. Y ya veremos en qué hay que cambiarla. En segundo lugar, Ujú, tenemos que empezar a reflexionar sobre todo lo que nos ocurre, porque no necesariamente lo que nos ocurre es negativo a pesar que aparenta ser negativo. Es cierto, tener un familiar enfermo, incluso una muerte en torno, es dramático, ujú. pero hay que empezar Claro. a replantearnos. A mí me ha ocurrido, mi padre falleció cuando yo tenía 15 años y debo decir que tuve que resignificar esto. Y esa resignificación me llevó a Ujú, entender que hoy día yo no estaría haciendo lo que a mí me apasiona si no hubiese ocurrido aquello. La ujú, resignificación significa transformar experiencias negativas en aprendizajes. ¿Qué aprendemos de todo lo ujú, que nos ocurre? Y eso es lo que le falta al ser humano hoy día. Empezar a entender y aprender de todo lo que le ocurre. La experiencia no es lo que nos ocurre, sino lo que tú haces con lo que te ocurre. Y esto es algo que tenemos que ujú, empezar a reinterpretarlo. Fíjate, hoy día tenemos que recrearlos. El mundo que vivimos, incluso aquel mundo en el que fuimos exitosos hasta hace 5 meses atrás, ese mundo no existe sí, más. Es un mundo diferente, es un mundo distinto, hay que ujú, recrearlos. Hay trabajos, empresas que van a tener que recrearse porque no va a ser posible. Más aún, veníamos cambiando ya aceleradamente. Esta crisis, este coronavirus, aceleró el cambio. así Mira, es. había una estadística de Naciones Unidas de hace 6 meses atrás que decía Ujú, que el 60% de los niños que tenían entre 7 y 10 años iban a seguir carreras que todavía no se habían inventado. Y hoy ese proceso se aceleró tanto que ujú, estamos definiendo el mundo. Fíjate lo que está ocurriendo. Países poderosos, primeras potencias del mundo, ¿cómo les está yendo? ujú. Y vemos otros, por el contrario, que están funcionando de otra forma. Compara Así es. Estados Unidos con, por ejemplo, Ujú, Finlandia. Sarah Martin, ¿cómo está así llevando es. su gobierno? Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. ¿Qué características tienen? Yo me pasé los Ujú, últimos 10 años estudiando cerebros de mujer por mi último libro que se refiere justamente a las mujeres. Estudié ujú, desde Cleopatra hasta Malala. Pero fíjate, hay dos características esenciales que yo digo que hay que considerarlas para que sea un entrenamiento también para los varones. Y son estas. La primera es que para eliminar la incertidumbre tienes que tener otra metodología. Tienes que incorporar ok. intuición, capacidad de anticipación. ¿Y quién tiene más intuición hoy día? Por eso decimos, el cerebro de la mujer tiene los 12 hemisferios más integrados y tiene más características intuitivas. El otro tema es la empatía emocional. La realidad es que hoy Ujú, ya no funcionan las relaciones como de autoridad y poder, sino de hacer que se quieran hacer las cosas. Y este es otro factor. Ahora, hoy día, tenemos que reinterpretar. Hoy estamos en un proceso de cambio. Cuesta muchas vidas y nos va a costar en nuestro entorno. Solamente hago una ujú. pregunta. ¿Qué tan cierto es que nuestras vidas terminan cuando termine nuestro físico? Y esa es otra situación No. que me parece que hay que entenderla. Por cierto, estoy Claro. diciendo cosas que quizá la mayoría de las personas eh, no las va a No comprender tan manejan. rápidamente. Así es. Es parte justamente de ese cambio, doctor. Totalmente. Es parte justamente de comprender que todos tenemos un propósito. Yo siempre pienso que nadie se va
antes de tiempo, ni tampoco después, y que este fue solamente el cómo de su propósito, el cómo refiriéndome justamente pues al COVID. Ha sido el cómo para ellos partir, pero si no hubiese sido el COVID, hubiese sido otro el motivo, pero su propósito era hasta acá. Pero eso nos lleva a otra reflexión, Ana Fabiana, a una reflexión que tenemos que vivir el día absolutamente conscientes, en el ahora, haciendo lo que tenemos que hacer, como queremos que nos recuerde el mundo luego. Independientemente de que tengamos también un mañana, en el que también viviremos el día, en el ahora, como queremos que nos recuerde el mundo. Eso va a cambiar un poco la ética y la forma que nos manejamos. Allí lo tenemos, entonces, lo importante de vivir presentes en el presente. Uh-huh. Yo muchas veces me pregunto, y hoy lo decía en uno de mis posts, ¿cuántos hoy amanecieron sin plan? Y hoy que tú tienes 24 horas, ¿qué plan tienes para tus horas? ¿Qué plan y qué propósito tienes? ¿Qué objetivo sumas para este día? Totalmente. ¿Y con qué actitud lo harás? ¿De qué manera vas a vivir y disfrutar el día, independientemente de las restricciones que tengas? Yo creo que ese es un tema que tenemos que empezar a reinterpretarlo. Hoy por hoy estamos creando un mundo nuevo, diferente, distinto. Un mundo que tiene las posibilidades de superar las instancias negativas y perjudiciales que teníamos. Pero para eso tenemos que comprometernos todos. Yo no creo en la felicidad individual. Yo creo que cuando yo logro estimular al otro positivamente, lo que estoy haciendo es creando que el otro a mí me devuelva la misma estimulación, fortaleciendo un circuito virtuoso. Y eso es lo que hay que lograr. Bueno, y lo logramos cuando tenemos un despertar de conciencia, lo logramos cuando comprendemos que somos energía, más allá de lo físico, y donde estamos interconectados a través de esa energía. Y lo que es para mí, pues, conecta con el otro, y lo que es para el otro va a recaer en mí. Entonces, se trata de crear, y yo creo, doctor, usted como pionero, pues, de lograr aplicar todos sus estudios e investigaciones, como es la neurociencia, en el desarrollo personal y de organizaciones. Siento que también esta generación está siendo pionera de una nueva era donde se está viviendo más desde la conciencia y lo espiritual Total. que lo físico y de logros. Una nueva era donde estamos comprendiendo que venimos a ser complementos y no competencia del otro. Correcto. Y en esa sinergia está la solución. Pero una sinergia positiva. Porque fíjate, tú hablas de energía. El pensamiento, ¿qué es el pensamiento humano? El pensamiento humano es energía. ¿Y qué somos nosotros? Finalmente, a nivel subatómico somos energía. Generamos energía. Intercambiamos energías. Nos interinfluenciamos con energía. Por eso, apostemos a que mi energía te favorezca para que tu energía me favorezca desde el punto de vista de un círculo virtuoso que se puede generar a partir de esto. Hoy está demostrado que el cerebro, finalmente, el cerebro humano es un campo cuántico, generador de energía. Y eso, de alguna manera, nos posibilita incluso la capacidad y posibilidad de crear cosas, de materializar cosas. Comprendiendo, doctor, más allá de la física y de la física cuántica, ¿cómo puedo, para hacerlo simple y digerible, yo le entiendo y sé que muchísimos acá conectados también, pero para aquel que todo este tema de la energía del ser es nueva, ¿cómo pudiera el doctor mostrarle de una manera muy simple de que es energía, de que el pensamiento es energía y lo importante de conectar con tu propia energía? Mira. Que en la medida que conectes con tu propia energía, estarás conectando con tu bienestar. Correcto. ¿Cómo pueden personas a través, usted que tiene un gimnasio del cerebro, cómo puede una persona entrenar a su cerebro para que esas ondas energéticas conecten con cosas que le generan bienestar y no con pensamientos que le van a traer malestar? Mira, la enfermedad que se llamaba la enfermedad del siglo hasta que apareció el coronavirus era el estrés. Que sigue de alguna manera siendo una enfermedad importante. ¿Sabes cómo se resuelve el problema del estrés? ¿Y cómo se encuentra uno mismo en condiciones de aplicar esa energía? Mira, lo que tiene que aprender una persona es primero equilibrar sus emociones.
Y equilibrar sus emociones se puede lograr fácilmente. Meditación diaria, 2 veces por día, eso equilibra emociones. Al punto es que con el tiempo, y no demasiado tiempo, encuentra que es cada vez menos estresable, es decir, menos condicionable emocionalmente. Esto significa que, encontrado el equilibrio, tienes la posibilidad de aplicar, desarrollar tu energía y obtener los beneficios que eso significa. Porque en definitiva, si tú aplicas energía, estás produciendo un efecto en otros, en las cosas, produce ese efecto en torno. Entonces, primero y principal, equilibrar energías a partir de la meditación. Esto es ya hoy una regla generalizada. Meditación diaria. No es mucho tiempo, 15 minutos. Si quieres más, es más. Pero luego, es cierto, también hay que entrenar el cerebro neurocognitivamente. Empecemos por esto. ¿Cómo lo entreno, doctor? Empecemos por lo básico. ¿Qué ejercicios puedo hacer? Porque bueno, entrenamiento es un gimnasio y yo voy al gimnasio para el cuerpo, pero ¿cómo y a cuál gimnasio puedo ir para la mente? ¿Cómo le empiezo a decir yo a mi mente cuando después de 40 años que tenía pensando de una forma, bueno, ahora vas a pensar de otra? ¿Qué ejercicios puedo hacer? A ver, así como vas al gimnasio para mantenerte esbelta, estéticamente, físicamente muy bien. Saludable, además, también hay que entrenar el cerebro. ¿Y sabes qué? Lo primero que hay que hacer es hacer realidad las potencialidades que tenemos. Tú tienes hoy 5 sentidos, pero ves lo que en torno existe, oyes lo que hace ruido a tu entorno. ¿Por qué no empezamos a enriquecer más el cerebro? Porque el cerebro se enriquece incorporando mayor cantidad de estímulos para tener mayor cantidad de entramados neuronales. Y eso significa percibiendo más. Mirar y no solamente ver, escuchar y no solamente oír, actitud proactiva de captar. Luego, ¡qué belleza! Luego, empecemos a orientar esto. La atención. La atención puede ser focalizada, es decir, puedo orientar mi atención. Y allí, entonces, empecemos. Donde va tu atención, van tus pensamientos. Y donde van tus pensamientos, va tu cambio cerebral, tu neuroplasticidad. Entonces, estás orientando el cambio de tu cerebro. Primer ejercicio, entonces, equilibra emociones para tener superación del estrés. Segundo ejercicio, aprende a percibir. ¿Sí? Tercer ejercicio, cambia la actitud. 1 minuto de risa por día. Lo repites a mediodía, es 1 minuto, no te cuesta nada. Cambias la actitud, endorfinas tu cerebro, cambias la predisposición y generas un ambiente más cómodo y más predispuesto a tu entorno. Sigo. Tú que haces ejercicio físico de gimnasio, ¿sabes cómo puedes mantener más joven tu cerebro? ¿Ejercitándolo? Hay un ejercicio que se ha demostrado neurocientíficamente que produce en el cerebro lo que se denomina neurogénesis. Es decir, neurogénesis. Nacimientos neuronales nuevos. Eso que se creía imposible hasta hace 15 años atrás, hoy se ha demostrado, y no solamente en jóvenes, sino en adultos y adultos mayores. ¿Sabes cómo? Con un ejercicio aeróbico, caminata, bicicleta, 45 minutos por día, estimulas un órgano que se llama hipocampo del cerebro límbico. La activación del hipocampo, que tiene que ver con memoria y aprendizaje, produce a su vez neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos. Y hoy está demostrado que aún en adultos mayores, ejercitándose, producen esa generación de nuevas neuronas que se integran al sistema. Fíjate que eso está demostrado al punto que hay organizaciones ahora que se dedican, fíjate, a alquilar gerencia financiera, gerencia comercial en empresas. Son jubilados de la pensión, pero no de la vida, que han mantenido activo su cerebro y lo mantienen incluso sin perder toda la experiencia que les da el transcurso del tiempo. Entonces, un ejercicio importante es generar neuronas nuevas a partir de la estimulación que se hace con ejercicios aeróbicos.
Y esto te lleva entonces a ir organizando todo un conjunto de estimulaciones que te van mejorando el funcionamiento cerebral. Más aún, te permiten superar instancias de alguna manera difíciles que esta realidad te lo condiciona. Fíjate, la idea es esta. Si tú unes un conjunto de ejercicios de estas características, estás sinergizando todo. Aumenta la capacidad neurocognitiva, logras autoliderazgo emocional, estimulas el rejuvenecimiento cerebral y finalmente terminas redondeando un conjunto de ejercitaciones que te permite transitar por la vida con toda lucidez, con agilidad mental, independientemente del transcurso del tiempo. De hecho, fíjate que se está hablando ya de que, más allá de enfermedades o de accidentes, el ser humano va a tener una media de vida de 100 años para el 2030. Y esto significa dentro de 10 años. ¿Cómo te va a acompañar tu cerebro en esa evolución etaria importante? Y eso es lo que hay que hacer. Más aún, yo te diría un ejemplo interesante en lo de percibir más cosas, porque percibir más y mejor te ayuda a entender mejor la vida finalmente, a comprender más a tu interlocutor, a tu cliente, a tu compañero, a tu compañera. Mira, aprendamos del ciego. No es verdad que el ciego percibe más por el oído y por el resto de los sentidos que las personas que tenemos 5 sentidos y no los entrenamos. Pues aprendamos de él. Fíjate qué ejercicio yo hago hacer en este punto. ¿Vas a ver una película hoy día? Pues la película la ves sin imagen, solo el sonido. Y vas a esforzar todo tu sistema neuronal a captar, aunque no entiendas el contenido, lo que vale es el esfuerzo, porque se genera de alguna manera una flexibilidad de tu sistema neuronal. Pero mañana, tu película, la otra que vas a ver, que sea sin sonido, solo en la imagen. Esforzando otro conjunto de sistemas neuronal y así sucesivamente. Genial. A ver. Yo aplico mucho, doctor, ahora que lo dice, porque me he dado cuenta, vi un video, realmente viene todo porque vi un video de un ejercicio, un video español, donde pasaron a una serie de personas en un hermoso sofá de espalda al mar. Personas con sus 5 sentidos desarrollados. Y de espalda al mar decía, descríbeme lo que ves y sientes. Y luego pasaron también una serie de personas sin vista. Y la conexión y la descripción totalmente distinta y sublime. Y aquí comencé a darme cuenta, doctor, que los catadores de un buen vino, de un chocolate, lo primero que hacen es cerrar sus ojos. Correcto. Y digo, claro, porque en el momento que cierras los ojos, quitas mucha atención a otras cosas y desarrollas aún más el otro sentido. Entonces he puesto un poco en práctica, cuando voy a comer, aunque sea 5 segundos, masticando, cierra los ojos, Fabi. Saborea. Y es increíble cómo sientes más el sabor. Además de la sensación de los alimentos, si es más crunch, si es más delicado, si es más suave, si está más ácido. Cuando me ducho, doctor, qué rico. Y son tips que les comparto sencillos, que enriquecen. Cuando usted se esté duchando, 5 segundos, porque se puede marear. Cierra los ojos y permítete el sentir esa gracia como el agua. Es una conexión muy distinta, que justamente va relacionado con lo que dice. Pero ahí cuando, por ejemplo, cierras los ojos cuando estás degustando, estás estimulando tu desarrollo gustativo. Y en otros casos también de desarrollo olfativo. No nos olvidemos que también son muy útiles, porque en el cerebro se asocian todas las estimulaciones de uno y otro sentido. Y hay una pregunta allí que estaban mencionando respecto del Alzheimer. Del Alzheimer. Ajá. Esto no es un remedio para Alzheimer, pero sí lo que yo he consultado a muchos súper especialistas en Alzheimer. Estos ejercicios retrasan la llegada del Alzheimer si te va a tocar, pero además reducen la profundidad del Alzheimer. Y eso creo que favorece. De todas maneras, al margen, la medicina está a poco tiempo de lograr una medicación para el Alzheimer. Pero estos ejercicios te mantienen el cerebro más activo. Un entrenamiento de memoria
Que cuidado, eso es importantísimo. Entrenar todos los tipos de memoria. Y eso nos permite a nosotros funcionar cerebralmente mejor y demorar este tipo de enfermedades que lamentablemente a muchos le toca. Es reducir la profundidad y retrasar la llegada, que de alguna manera esto nos marca una posibilidad interesante. Ok. Doctor, retomamos algunos tips. Uno, importantísimo, el equilibrio de tus energías a través de la meditación. El hacer ejercicios donde activas pues tu energía también corpórea. Activar tus 5 sentidos. Entra en este juego también el cuidado de tu alimentación. Totalmente. Según cómo comes, activas la energía de tus neuronas. Totalmente. Empezando por algo básico. Dividir, fraccionar más las ingestas. No reducirla a 2 o 3 comidas. 5 o 6 si puedes. Obviamente, sin aumentar el volumen total. Claro. Primera reflexión. Pequeña. Segunda reflexión. Evitar ciertas cosas. Y lo voy a decir aunque no refiera a alimentación, pero drogas no. Destruye el cerebro. Cigarrillos tampoco es bueno. Exceso de alcohol tampoco. Dije exceso, no dije un vasito o algo así. Dije exceso. Pero ciertamente si tú empiezas a comer más liviano, más fruta, más verdura, si no eres vegetariana, mucho pescado, eso te empieza a cambiar tu alimentación cerebral también. Hay mucho de esto que conversar, muchísimo. Las dietas también ayudan, por ejemplo, frutas secas, nueces, eso ayuda también al funcionamiento cerebral. Hay muchas cosas que nos permiten trabajar. Y por cierto, otro complemento de todo esto que ha surgido hoy día con mucha fuerza es el funcionamiento hormonal, el funcionamiento de los neurotransmisores. Es posible lograr cambios actitudinales. Por ejemplo, si yo estimulo a una persona en la generación de oxitocina, esa persona adquiere mayor confiabilidad respecto de uno mismo. ¿Por qué digo esto? Mira, la oxitocina se descubrió al estudiar la hormona predominante en la relación de la madre con el hijo recién nacido. Sin embargo, aún en edades adultas, es posible con demostraciones de afecto, con alguna ingesta de chocolates, por ejemplo, con alguna ingesta de, por ejemplo, haciendo yoga. Eso se genera oxitocina. Eso genera la confiabilidad entre las personas. Mejor relación. De alguna manera, también este conjunto de sistemas hormonales hacen al funcionamiento mejor del cerebro y un funcionamiento mejor de todo el cuerpo. Es la suma de un todo, doctor. Cuando hablamos de bienestar, indistintamente de pandemia o de una nueva realidad que estamos viviendo, es el conjunto entonces de una conexión espiritual que podemos conseguir a través de la meditación. Es el conjunto de una alimentación balanceada, es el conjunto y la suma de hacer alguna actividad física, es el conjunto de activar tus 5 sentidos. Pero más allá de todos los tips que usted pueda compartir, creo que el primer paso es decidir y el segundo, comprometerte para que te mantengas en ese estilo de vida. Mira, si no te comprometes, si no tomas la decisión, ningún plan de ejercicio te funciona. Tienes que comprometerte y hacerlo. Incorporarlo dentro de tu agenda de todos los días. Es lo que más cuesta. Mira, en todas las personas que hacen nuestros programas, lo primero que hacemos es plantearles los ejercicios. Y nos cuesta un par de semanas lograr que los incorporen. Pero ¿sabes cuál es la excusa? Es que no tengo tiempo. Es que me pides 45 minutos de aeróbico. Es que me pides... Pero ¿saben? Luego de poner en práctica, ¿qué es lo que descubren? Que pueden hacer las demás cosas que tienen que hacer más rápido, con mucha más certera ejecución, con lo cual aprovecha mejor el tiempo y les sobra tiempo para hacer esos ejercicios y más. Y eso es un tema de toma de decisión, finalmente. Comenzar a hacerlo y practicarlo. Sabemos que no te hace mal, confía y empieza a generar ese cambio en uno mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un día a la vez, doctor. ¿Cómo? Un día a la vez, comprometernos con un día a la vez, o es de quien apoya a comprometernos a un
plan de mediano o largo plazo? La idea es esta: incorporar el conjunto de ejercicios para hacerlos todos los días y lograr incorporarlos de manera tal que queden como si fuera algo que el propio cuerpo te lo pide, para que perdure permanentemente. Yo hago estos entrenamientos, los programas duran 2, 3 meses, pero lo que pretendo es que el conjunto de ejercicios luego siga toda la vida. Yo tengo gente que hace 10 años que ha hecho estos programas y siguen haciendo los ejercicios. Y además lo siente como necesario. Y eso es comenzar a vivir diferente. Hemos visto en los últimos tiempos, justamente en esta nueva era, que está ya comprobado que esos 21 días de hacer lo mismo para crear hábitos no son suficientes. ¿Qué opina el doctor Braidot? A ver, yo he visto personas incorporando como un hábito de hacer estos ejercicios en menos tiempo. Yo los he visto en una semana, 10 días incorporarlo. Claro, ponen mucho esfuerzo en el tema. También he visto otros que no les alcanzaron los 21 días, sino que necesitaron más. Yo creo que cada uno tiene una forma diferente, pero cada uno tiene también la fuerza de voluntad distinta. Yo creo que lo importante es eso, poner una fuerza de voluntad apoyando la realización todos los días y lograr de esa manera que se incorpore en la vida de uno mismo, como sintiendo que te falta algo. Como, por ejemplo, decir, bueno, ahora tengo que terminar esto porque tengo que ir a... En serio, ponerlo como si fuera no una obligación, sino un deseo de hacerlo, como una forma que te da placer hacerlo. Porque sentir el cerebro ágil, sentir que rejuveneces el cerebro, es algo interesante de sentirlo. Sentir que estás bien, que estás equilibrado emocionalmente, que por más que haya un estímulo, porque los estímulos estresantes van a seguir estando, pero que a ti te hacen mella, porque no te desestabilizan, porque tienes equilibrio emocional. Mira, yo he vivido experiencias maravillosas en viajes al Oriente, a la India, donde he visto personas, yo las podría decir, son personas felices, en un contexto en que tal vez los medios que tienen ni se parecen a los que uno puede contar dentro de estas sociedades. Y sin embargo están felices. Porque han decidido ser felices. Porque hacen lo que hay que hacer para hacerlo. Y esto me parece importante, asumir esto como un desafío propio. Así es. Y que el compromiso comience con nosotros y más allá, pues, con la responsabilidad de crear también bienestar para nosotros, para nuestros hogares y para el mundo entero. Somos, creo que, me atrevo a decir, doctor, si me lo permite, pioneros justamente de crear una nueva realidad, una realidad con una conciencia humana más elevada, más despierta. Totalmente, totalmente. Y más aún por lo que estoy leyendo de los comentarios, la idea es que no dejemos un día de hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo dejamos un día, es como que ya se relaja y luego, bueno, empiezo mañana y tras mañana y así. La idea es que sea todos los días y en la semana hay 7 días, ¿eh? No hay 5 días. Eso es incorporar realmente como una responsabilidad propia mantener ese estado activo del cerebro. Que no existe excusa, doctor, para el compromiso que adquirimos. Absolutamente, absolutamente. Así es. Es un bienestar donde está al alcance de todos. Hay quienes desde pequeños pues cuentan con el privilegio de tener familias que se mantienen en bienestar, pero como bien lo decía el doctor, qué privilegio también es reconocer que no importa la edad para comprometernos con él y saber que somos los únicos responsables. No esperar a que afuera se acomode, a que afuera esté como tú quieres estar para tú sentirte bien. Sí. Bueno, hagamos el trabajo inverso. Claro, pero fíjate, hablas de la edad. ¿A qué edad te refieres? Porque la verdad... No hay edad, doctor. Yo creo que está solamente en la toma de decisión. No hay un límite, no hay edad para decir, ahora quiero vivir en bienestar, si antes no lo hice. Pero lo que importa es que la edad cronológica no necesariamente coincide con tu edad cerebral. Así es. Depende de lo que tú haces. Y puedes tener un cerebro joven, aunque tu piel tenga alguna arruguilla por ahí. Claro. Pero ciertamente lo que importa no es esa arruguita, sino es en qué estado tienes tu cerebro. Desde ya, yo voy a hacer una precisión.
en general, el cerebro de las mujeres tiene 4,8 años menos que su edad cronológica. Eso es lo que está establecido. Ok. Ahora, si a eso le agregas ejercitación que te rejuvenece, neurogénesis mediante, más todavía. Y esto te genera entonces cambios interesantes, incluso en tu ritmo de actividad, en tus posibilidades de hacer cosas. Y por cierto, Ok. siempre al cerebro hay que mantenerlo activo. Si el cerebro se da cuenta que ya no tienes actividad, que te has jubilado de la vida, se muere más pronto. Fíjate, hay una experiencia que han hecho, una investigación que han hecho los suecos. Yo he trabajado en Suecia en una época. La investigación científica que está publicada en las revistas científicas. Tomaron en esos grandes edificios que ellos tienen para los jubilados, tomaron 2.000 jubilados. Los dividieron en dos partes. 1.000 jubilados por un lado, 1.000 jubilados por el otro. Grupo A, grupo B. A los primeros 1.000 jubilados, grupo A, les dieron un plantín que los pusieron en su balcón y le dijeron, abuelo, este plantín es para que lo cuides, para adornar tu plantín, pero vas a tener que regarlo todos los días, tendrás que hablarle, ponerle música. Le dieron la ocupación de cuidarlo. Bien. Después fueron al grupo B. Al grupo B. Los otros 1.000. Y le dijeron, abuelo, te traemos este plantín para tu balcón, pero no te preocupes. Vendrá una enfermera 4 veces por día a regarlo, a hablarle, a ponerle música. Esto es real, es una investigación científica publicada en revistas científicas. 10 años después, ¿qué ocurrió? 30% de sobrevida en el grupo A, que tenía que ocuparse del plantín. ¿Qué te parece? Wow. ¿No será que podemos hacer algo en este sentido? Me parece que hay algo mucho mayor que tenemos nosotros que podríamos descubrir y replantearnos cómo estamos llevando las cosas. Hay mucho de esto en la vida, mucho de esto en la vida. Y podemos empezar A propósito que dice, doctor, descubrir que podemos crear de una forma distinta. ¿Qué hay de cierto? Que nuestra inteligencia se maneja solamente con el 5 o el 10% de la masa del cerebro. A ver, primero y principal, si manejásemos el 5% del cerebro no estaríamos vivos. El tema es diferente. ¿Por qué se dice por ahí que ocupamos el 10% de la capacidad del cerebro, el 5% de inteligencia, etcétera? La verdad sea dicha, es que nosotros ponemos a funcionar todo el cerebro, pero con más o menos eficiencia. La inteligencia no es genéticamente heredable solamente. Existen algunos beneficios genéticos, sí, pero fundamentalmente es lo que nosotros hacemos para entrenar y desarrollar inteligencia, incluyendo la intuición. La intuición no es azarosa, fortuita ni milagrosa. La intuición es entrenable. Podemos llegar a generar cerebro. De hecho, en el gimnasio cerebral, una de las conclusiones importantes de todos los entrenamientos es dar capacidad de más inteligencia e intuición a las personas. La capacidad de anticipación, que es lo que se necesita en el mundo actual. Hoy por hoy, nosotros nacemos desde una herencia genética que en la concepción recibimos. Pero a partir de ese momento, incluso en el proceso de gestación y posteriormente, ocurre lo que se denomina epigenética. ¿Qué significa esto? Es el cómo se activan o expresan los genes. No los genes, cómo se activan los genes, cómo se expresan, cómo el soft del hardware de la computadora. Entonces, ¿cómo es el proceso de enriquecimiento epigenético? Por el entorno de tu vida. En temprana edad. En el barrio, en el colegio, en la universidad, en tu trabajo. Es la razón, porque luego de, por ejemplo, 10 años de trabajar juntos, dos personas mayores se parecen. ¿Por qué? Porque la epigenética les ha hecho activar los genes de similar manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? En algún momento, la vida te da una determinada circunstancia. Pero también es cierto que nosotros podemos elegir las circunstancias. De esta manera, elegir aquellos ambientes que nos estimulan. Pero también es cierto que podemos aprender a percibir seleccionando aquello que es positivo para mi epigenética. Y eso te empieza a desarrollar el cerebro orientado a cierta forma de ver, de decidir y de inteligencia también. De hecho... Y donde indiscutiblemente pues, nos comprometen que somos creadores de los resultados de nuestra vida, no son otros, somos nosotros. Y somos nosotros, pues, de acuerdo a esta epigenética.
totalmente. Pero además, De acuerdo a la elección. tomemos el ejemplo, mira, de un personaje que va a conocer todo el mundo. El máximo inventor del siglo pasado, Albert Einstein, Nobel de Física. Ajá. ¿Cómo hizo Einstein para inventar? Que todos quisiéramos tener un cerebro que puede inventar y que den el Nobel. Pero el secreto está claro. ¿Qué hizo Einstein? Semanas, meses, años investigando. El tema que estaba investigando. Ahora, eso no es inventar, eso es generar en el cerebro una plataforma muy amplia de conexiones neuronales. Y luego, él en su autobiografía da la pista de la solución de cómo se crea, cómo se inventa, cómo se innova. Dice, soñé que cabalgaba en un rayo de luz. Y eureka, ahí se me conectó un sistema neuronal que me permitió darme cuenta de dónde estaba lo que estaba investigando. Pero fíjate, ese mundo en el que él vivía, le pidió, y él consiguió colegas que le ayuden a explicar racionalmente lo que había inventado, no racionalmente en un sueño. Pero todos los inventos son así. La ley de la gravedad, ¿cómo es? Durmiendo bajo un manzano. Todos los inventos surgen del estado, entonces, de alimentación de tu cerebro. La epigenética te alimenta, además de lo que tú haces. Tu cerebro genera una plataforma y en el momento en que el consciente no molesta, porque el consciente es limitado en cantidad de factores que puede usar al mismo tiempo, es decir, cuando estás en meditación o durmiendo, en ese momento tu metaconsciente predomina, que es el que sí tiene toda la forma de conexiones. Y ahí se produce, fantasía mediante, soñé que cabalgaba un rayo de luz, se produce esa conexión adicional en tu sistema neuronal. ¿Por qué? Porque en ese estado intuitivo hay mayor capacidad conectora del sistema neuronal. Esto es en definitiva, explicado tal vez con algún grado de complejidad, porque hablo de sistemas neuronales, pero es muy simple, es muy simple. Mira, pasa aquí mismo. Esto que ves detrás son 5.000 ejemplares de todo lo que se ha escrito en el mundo sobre neurociencia aplicada. Pero yo no me pongo a escribir hasta ahora. Yo veo, estudio, miro, hago esto, me alimenta mucho las preguntas. Después yo me voy a dormir, Pero cuando me levanto, medio dormido todavía, es el momento que yo escribo. Porque estoy creando. Estado metaconsciente predominante. Definitiva, lo que hemos olvidado en esta humanidad que está cambiando tanto, es que no solamente tenemos un cerebro consciente y racional, sino que tenemos un metaconsciente mucho más rico, con muchas más posibilidades. Y lo que se nos olvida, doctor, es que creamos todo justamente desde ese metaconsciente, desde esa información que tenemos en el inconsciente. El 95%, y usted me corregirá, lo creamos justamente desde ese metaconsciente. ¿Qué información desde tu consciente estás metiendo en el inconsciente? Porque es desde el inconsciente donde comienzas a traer toda tu vida. Sí, ¿Qué entrenamiento le damos justamente al cerebro? Pero ahí más de uno te va a pedir, ¿dónde está el albedrío entonces? Si todo lo que sale del metaconsciente es lo que... Pero fíjate, y ahí está la gran cuestión. ¿Qué es lo que se estimula en el metaconsciente? Es una memoria que tienes grabada, metaconscientemente, bajo el umbral de conciencia. ¿Por qué se graba una memoria? Primero, porque has vivido esa experiencia. Segundo, ¿por qué perdura una memoria más tiempo y se graba más profundamente? Porque está asociada con emociones. Finalmente, el cerebro, antes de ser consciente de la estimulación, se activa en algunas partes indicando, orientando, marca una tendencia de la decisión. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cómo preparo mejor mi cerebro? Y te agrego otro ejercicio para lograr esto. Tú vives experiencias negativas, problemas durante el día. Te vas a dormir con esa experiencia negativa. ¿Qué pasa en sueños? Revisa lo que pasó en el día. Con el cual estás contaminando toda tu estructura neuronal con lo negativo que viviste. Tu conflicto, tu peligro, tu problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Antes de irte a dormir, instantes antes, haz una meditación con resignificación de experiencias. ¿Qué significa esto? En meditación, transforma
todas las experiencias negativas en aprendizajes y los potencia como aprendizaje. Entonces, cuando te duermes, tienes aprendizajes y no experiencias negativas. Entonces no contaminas el cerebro. Y de alguna manera, mira, la experiencia que me dicen todos mis alumnos es que se levantan como más livianos. Yo les digo, es que no has perdido peso. No, más livianos de sensación. La balanza dirá lo mismo, pero estoy más liviano. Claro, la pesadez de esas negatividades ya la superaron. Y que está aquí, doctor. Absolutamente. Ese tip maravilloso, me encantó. Me lo llevo para esta noche. Bien. Acostarnos y antes de dormir justamente transformar todo lo que mi mente me está diciendo que estuvo mal, bueno, Correcto. sacarlo mejor y verlo no como malo, sino como una experiencia vivida y aprendida. Mira, te voy a decir algo. En realidad, cuando tú dices acostarme y meditar, va a haber un pequeño problema que le pasa a la inmensa mayoría. Se quedan dormidos antes de terminar. Entonces, Ajá. sugerencia práctica, coloca una silla al lado de la cama. Esa meditación con la significación las haces sentada en la silla. Y luego, sí, ya estás al lado de la cama, terminado, te vas a la cama. Te vas a la cama. De esa manera evitas quedarte dormida sin haber terminado tu resignificación de experiencias negativas. Así es, maravilloso. Yo no sé cuánto tiempo queda, pero bueno, sé que el Instagram en cualquier momento nos va a avisar, doctor. Aquí pudiéramos hacer un live tras otro live, tras otro live, con todo su conocimiento, en gratitud por compartir una minúscula, justamente sintetizada. Bueno, para aprender y reconocer, además, identificar que somos nosotros quienes podemos apuntar y escoger el bienestar a través de maravillosos tips que compartió durante este live, a los que vamos a hacer entonces un gran cierre. Meditar. Meditar. Equilibrar energías. Correcto. El ejercicio de la risa, por favor, el cambio actitudinal. ¿Sí? Ok. 5 minutos todos los días. Correcto. 1 minuto, 5. Luego, bueno, todo suma. Ejercicios aeróbicos. Hacer ejercicios al menos 45 minutos. 45 minutos. Una alimentación balanceada. Correcto. Para tener energía física. Activo los 5 sentidos y de vez en cuando desarrollo uno más que otro. Exactamente, potenciar la percepción de cada uno de los 5 sentidos. ¿Sí? Ok. Y luego, antes de irme a dormir, meditación con resignificación. Hago una meditación. Experiencias negativas. ¿Sí? Genial. Maravilloso. De verdad que encantador haber compartido con ustedes este live. Bueno, es un sinfín de verdad de investigaciones, de escritos, de sabiduría, y lo digo sabiduría porque el conocimiento para mí es aquel, como usted, pues se dedica a leer y aprender, pero es de sabios aplicar y dejar a la humanidad todo ese conocimiento. Así que gracias a usted por todo lo que nos da. Gracias a ti, Ana Fabiola, y gracias a todos los que han participado, porque entre todos hemos hecho esto y ha sido realmente un placer. Un placer. También por acá, en Venezuela, con los brazos abiertos y bueno, deseando pronto regrese a España. Esperemos. En el momento perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Hasta pronto. Gran abrazo hasta Argentina. Gracias. Pronto deseo estar allá y damos un paseo por Puerto Madero. Nos vemos. Conoces bien. Me encanta Argentina. Sí, gran abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos ustedes, la comunidad que estuvo, bueno, aquí entrelazados con nosotros. Recuerden que tenemos una nueva cita de Periodismo de Bienestar el próximo jueves, 5 de la tarde. Feliz tarde para todos.